noches a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a dar inicio esta noche con el tema de hoy. Estamos viendo la doctrina de las ordenanzas, también se le conoce como los sacramentos. Esto que vamos a estar analizando hoy, vamos a estar viendo algunos principios fundamentales de la doctrina de las ordenanzas según la Biblia. Entonces, antes de iniciar con el tema, nos concentremos en el tema de hoy. Señor, te damos gracias por esta noche que podemos venir y escudriñar tu palabra, Señor, y ver lo que tú nos enseñas, conocer, Señor, cuál es la fe, Señor, que nos has mostrado a través de la Escritura, Señor, y que podamos ser edificados, Dios, al escudriñar, Señor, a profundidad tu palabra. Y yo te pido esta noche que me uses como un instrumento, Señor, para poder transmitir tu mensaje, Señor, y que podamos crecer en entendimiento, Señor, y estar enteramente preparados para la buena obra, Señor, que has dispuesto para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, sacramentos o ordenanzas. Los sacramentos es como se conoce más comúnmente, ¿verdad? Las posiciones de lo que son acuerdos o dogmas prácticos en las congregaciones. Como Calvary Chapel, nosotros preferimos no llamarlos sacramentos, sino más bien ordenanzas. Para que una ordenanza bíblica o una práctica sea impulsada o promovida para la congregación y como movimiento, tenemos algunos requisitos. Entonces vamos a ver algunos en la siguiente diapositiva, algunas de las propuestas que se pueden confundir con ordenanzas. La letra está pequeña, pero espero que lo puedan ver, igual lo vamos a ir leyendo. Algunas propuestas que no aplican, no son aplicables como una ordenanza. Podemos identificar algunas como danza grupal programada en la congregación, ¿verdad? El lavamiento de los pies, ungir con aceite en una congregación o demostración de lengua. Son algunas prácticas que no significa que sean incorrectas en sí mismas o pecado. No es que eso sea algo antibíblico o una práctica errónea, simple y sencillamente es algo que no promovemos como una ordenanza. Recordamos que la Escritura tiene diferentes maneras de expresión, ¿verdad? Hay algunos textos que son indicativos, ¿verdad? Indican algo. Hay otros que son más narrativos, ¿verdad? Cuentan o expresan alguna situación, pero para poder determinar una ordenanza o un sacramento, algo que impulsemos y promovamos como congregación, hay algunos filtros que se requieren para poder estar seguros que es algo que la Biblia está en el corazón de Dios y que la Biblia lo apoya completamente. Por ejemplo, si pensamos en la danza, ¿verdad? Es algo que bíblicamente vemos que sucedía, ¿verdad? David danzaba y todo esto, pero vamos a ver algunos, por ejemplo, el lavamiento de los pies, ¿verdad? Como Jesús mismo lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia, por qué no lo practicamos actualmente? Entonces, viendo algunos de los filtros que podemos aplicar en estas prácticas para que puedan entenderse como ordenanza, vamos a ver 5 que escogí yo. Entonces están en la siguiente diapositiva y son estos 5. Primero, tiene que estar instituido por Jesús o que Él lo haya enseñado. Es una práctica que tiene que haber sido practicada o instituida por Jesús mismo. Además, tiene que ser practicado o mencionado en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Tiene que ser una práctica que se impulsó, se practicó y se instituyó también, la podemos ver en la iglesia primitiva. El mandato explícito y doctrinal por parte de los apóstoles, eso es un requisito que debe de cumplirse para que aplique como una ordenanza o un sacramento, algo que debemos, tenemos la responsabilidad como iglesia de mantener en práctica activa e intencional. También es una manera de representar el Evangelio, tiene que ser una práctica que pueda utilizarse para representar el Evangelio y que sea universal, algo que se puede aplicar para toda raza o nación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vemos el lavamiento de los pies, ¿fue algo que Jesús hizo? Sí. Vemos que haya sido practicado en la iglesia primitiva, que se repita en los hechos, pues
No necesariamente. Vemos que Pablo en alguna de las epístolas lo mencione y lo indique como una práctica necesaria para representar el Evangelio, no necesariamente. Y si vamos como pasando por estos filtros, cada una de estas demostraciones, vamos a concluir en que hay como movimiento, como iglesia, hay solamente dos ordenanzas activas el día de hoy. Y estas son la siguiente presentación: la comunión y el bautismo. Son prácticas y son ordenanzas que hoy por hoy permanecen, que fueron instituidos por Cristo, cumplieron con estos actos de práctica en la iglesia primitiva, y pues lo vemos también mencionado en las epístolas, en las ordenanzas de los apóstoles, como una práctica no solo recomendada, pero instruida. Algo que tenemos que recalcar y tener claro es que estas ordenanzas no tienen salvación en sí mismas, no son prácticas para asegurar la salvación, o para aportar a su salvación, o para darnos una convicción personal de salvación. Estas prácticas no determinan un juego elemental en lo que es la salvación. La salvación fue cumplida y depende solamente de Cristo. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos que tener claro que no imparten una gracia salvadora, y que lo vamos a ver ahí en el primer versículo que ya lo tiró ahí el colega. Eso está en Efesios 2, capítulo 2, verso 8 y 9. Vamos a ver cómo la Biblia tiene una posición muy clara con respecto a la salvación por gracia, y esto no es algo que vamos a contradecir en ninguna manera al estudiar las ordenanzas y las indicaciones que la Biblia muestra para estas dos prácticas, de la comunión como iglesia y también del bautismo como creyentes. Primeramente, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vemos claramente en Efesios 2, versículos 8 y 9, que la salvación es por gracia. No hay un acto o una práctica que valide o apruebe o fortalezca la salvación que ya hemos recibido en Cristo. El siguiente verso que podemos ver es en 1 Corintios capítulo 1, verso 17. Dice, a Pablo mismo está enseñando, ¿verdad?, acerca de lo que es el bautismo y este tipo de ordenanzas. Él dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que hay una prioridad que él tiene, que tenemos también como creyentes, como iglesia, y es predicar el Evangelio. No podemos interponer el bautismo o las ordenanzas por encima o por delante de la predicación del Evangelio. El Evangelio de la salvación es la primera misión que tenemos como iglesia. Cualquier ordenanza que la iglesia promueve va en pos del Evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. No me envió Cristo a bautizar, ¿verdad?, o a darles ordenanzas o a impartirles actos sociales, sino de significado, sino a predicar el Evangelio en sí mismo. Ahí es donde está el poder de Dios, y eso es el llamamiento principal de cada cristiano. Luego vemos en la siguiente diapositiva lo que significa la comunión, ¿verdad? Vimos primero el bautismo, no puede ser impuesto por delante de la predicación del Evangelio. Y el segundo es la comunión. Dice, y tomó el pan y dio gracias. Esto es Jesús mismo haciéndolo. Lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Es un acto que vemos que Jesús mismo está impartiendo y está practicando, pero lo que Él está diciendo es que lo hagamos en memoria de Él. Y esto tiene un significado especial en ese acto. No es en sí el acto el que tiene poder de salvación o evangelización, el cual se hace para hacer memoria de Cristo. Cuando alguien hace memoria de Cristo, está siendo guiado al Evangelio, ¿verdad? Cualquier conexión
cualquier práctica o cualquier ordenanza que la iglesia impulse o debe impulsar, siempre va a estar relacionada con el Evangelio, con el hacer memoria de lo que Cristo ha hecho. ¿Estamos claros con debe ser una ordenanza? El propósito de las ordenanzas no añaden a nuestra salvación, no es algo que nos da garantía de que alguien haya sido salvo, simplemente son actos que promueven y direccionan al Evangelio. Si alguien tiene preguntas, comentarios, amenazas, ¿no? ¿Okay? Continuamos entonces con el tema de la comunión, de la cena del Señor. Esto lo vamos a ir viendo en Lucas. Te invito a que abres su Biblia ahí en Lucas capítulo 22. Hoy les puse esos micrófonos ahí para que se escuche lo que pregunten. Entonces, si alguien quiere hacer un comentario o aportar algo, puede levantar la mano y ahí participar. Ok, vamos a ver la institución de la Cena del Señor como una ordenanza. Vamos a ver cómo la Biblia nos muestra que esta práctica está en el corazón de Dios y es un deseo para que permanezca activo en la iglesia, en la congregación, en su pueblo, durante las generaciones. Es una manera en la que Dios ha establecido una práctica que promueve y que delega a la iglesia como una indicación para que esto facilite el Evangelio. Mire lo que hace Jesús, mire cómo Él lo instituye. Lucas capítulo 22, versos desde el 14 al 20. Leamos, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias. Diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Verso 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Vamos a desglosar en etapas lo que está pasando aquí. Jesús primeramente está tomando el tiempo, Él está cumpliendo un acto que tenía una hora y un propósito. No es una actividad al azar que Él dice: bueno, hoy es una noche sentimental, vamos a ver qué sale, tal vez si conseguimos pan y vino, podemos decir algo bonito. No, dice que cuando la hora llegó, había un momento especial para este acto. Y lo que vamos a ver que Jesús está desarrollando en esta cena, en esta acción, es más que un tiempo de comunión con sus discípulos. Este tiempo y lo que Él habla, lo que Él menciona ahí, involucra la promesa y la certeza de un reino venidero. Y vamos a ir viéndolo por etapas, ¿verdad? Primeramente Él se sienta y Él les dice: cuánto he deseado yo comer esto con vosotros. Él estaba esperando ese momento por mucho tiempo. Sabemos que Jesús ha tenido un ministerio de milagros y momentos gloriosos, ¿verdad? Calmando la tempestad y sanando endemoniados y, ¿verdad?, sanando enfermos, liberando y trayendo a milagros nunca antes vistos. Pero Jesús les cuenta a ellos: he estado deseando este momento. O sea, todos estos eventos y todos estos milagros y eventos gloriosos eran necesarios que pasaran, pero Jesús estaba muy ansioso esperando este momento con ellos. ¿Por qué? Porque este momento de la cena, este momento de comunión, iba a impactar no solamente a estos 12 personas, estos 12 discípulos con una promesa eterna, pero esta acción involucraba también la participación de su iglesia. Él sabía que al ejercer esta acción e involucrarlos a ellos y participar de esta comunión, ellos iban a estar vinculados en su promesa.
y que todos los que creyeran y practicáramos esto después de su muerte, íbamos a tener acceso a una comunión con Él, a un tiempo de intimidad con Él, una práctica que nos traería memoria y nos permitiría a nosotros tener una reconciliación, un análisis personal, un tiempo de meditación y profundización en su obra. Y eso reforzaría el vínculo que nos une con su amor. Entonces, Él está muy ansioso por hacer esto. Él lo primero que hace es que da gracias. Es interesante. Cualquiera que entiende lo que Jesús está diciendo, donde dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, parte el pan, eso anuncia que su cuerpo va a ser molido, va a ser destruido, y que esto es algo que debería de aterrarlo, de ponerlo triste. Pero Él dice que Él da gracias. Esto es porque Jesús tiene en mente algo que va más allá de su sufrimiento físico y de lo que Él sabe que se va a desarrollar próximamente. Él sabe que su cuerpo va a ser molido, que su sangre va a ser derramada, pero Él da gracias por eso. Es interesante, pero los discípulos están ahí, no están entendiendo todo el contexto, pero Jesús, sabiendo lo que está por acontecer, Él da gracias y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y Él les dice, haced esto en memoria de mí. Ahí es cuando Él lo instituye, esta práctica. Él dice, haced esto en memoria de mí. Él les deja una indicación. Ves que este verso no es descriptivo, no es cuando Él dice, bueno, estaban todos sentados, ¿verdad? Y Él les dijo, ¿verdad? Recuerden hacer esto, ¿verdad? O si buscan, hagan esto. Jesús les dice, hagan esto en memoria de mí. Les instituye esta práctica como una práctica necesaria y una ordenanza de parte de Cristo mismo. Y Él les dice, mi cuerpo les da el propósito, pero hay algo interesante en lo que Él dice. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Pero en el verso 18 Él menciona, dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Vamos a ver un versículo distinto en la siguiente diapositiva, donde vamos a ver en Mateo 26 y 29 lo que Jesús está haciendo referencia en esto. En el versículo 18 vimos que Él dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Aquí vamos a ir un poquito más profundo en este tema. Lo que Jesús está diciendo en esa frase es lo que repite el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 29. Vea lo que dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Al inicio parecía una traducción, ¿verdad? Ahí beba de nuevo, ¿verdad? Lo beberé de nuevo. No, Él dice beberé nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Estuve investigando y en la siguiente, esta palabra, kainos, es la palabra para nuevo en el griego original. Y si fuera de nuevo, sería una palabra que se... Lo que dice al nuevo nos deja saber que esta promesa de este acto nos vincula, esta acción que Él está impartiéndoles y ordenándoles que practiquen en memoria de Él la vincula directamente con un evento que traerá en los cielos, en su reino. No es solamente algo distinto, pero va a ser nuevo en calidad, va a ser una comunión nueva en naturaleza, algo renovado, algo que no es repetido. Él no dice, lo tomaré de nuevo con ustedes cuando estén en el reino, dice, lo tomaré nuevo con ustedes. Vamos a tener este mismo repetición, va a ser una transformación. En el reino de los cielos, Jesús promete que tendremos una cena o una práctica similar a esta, que Él la vincula, y Él dice, en ese día brindaremos por un vínculo completamente nuevo y distinto. Tal vez hoy tenemos una comunión con el Espíritu Santo, podemos experimentar su revelación, podemos tener
momentos íntimos donde nuestra fe se fortalece y podemos darnos cuenta que Dios es vivo y que el Espíritu Santo está completando una obra en nosotros. Pero ese vínculo de alguna manera es limitado por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra carne, por el mundo, por la realidad en la que estamos, ¿verdad? Estamos esperando que Él se revele completamente a nosotros, y eso va a suceder ese día. Y Él dice: no beberé de esta vid, no voy a compartir un acto así como este que les digo, que sigan haciendo en memoria de mí hasta que estemos juntos. Y Él vincula este acto con una promesa, y eso está implícito en la práctica de la comunión. Y por eso es que la Biblia es tan directa en impulsar esta práctica como iglesia. Por eso es que lo vemos como una ordenanza, no solamente por tiempo de comunión donde nos ponemos de acuerdo para hacer memoria del sacrificio de Él, anuncia que Él tiene un momento de celebrar un vínculo diferente, nuevo, y que Él dice que está esperando por hacerlo. Entonces nosotros practicamos de esto también con esperanza, no solo haciendo memoria del sufrimiento que Él padeció, pero también pensando, hay una promesa de un evento similar a este en el nuevo reino. Él va a participar con un vínculo completamente diferente en naturaleza, en calidad. Va a ser. Vamos a ir al siguiente verso de 1 Corintios, y ahí es donde vamos a ver el propósito como iglesia, ¿verdad? Vimos cómo Jesús lo instituye, no solamente como una práctica de memoria, o de una práctica que como iglesia deberíamos de impulsar y promover para recordar lo que Cristo hizo, pero lo instituye también como una promesa, como un anuncio de un evento glorioso donde estaremos eternamente unidos con Él de una manera que por ahora no hemos experimentado hasta ese día. Ahora vamos a ver en 1 Corintios el por qué la iglesia debe hacerlo, cuál es el significado para la iglesia de mantener esa práctica. Miren lo que dice Pablo en esta porción. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vemos que hay un énfasis en la palabra en memoria de mí, en memoria de mí. Lo que la iglesia hace cuando practicamos esta ordenanza es que recordamos este acto que Cristo cumplió. Lo hacemos pensando en lo que Él hizo y en lo que Él prometió. Es una manera en la que nosotros expresamos lo que hemos creído. Y para ver la siguiente diapositiva, ahí vamos a ver algunas de las cosas de lo que no es. Entonces, ¿para qué sí es? Es un acuerdo grupal para hacer memoria de Cristo. Esto es lo que la iglesia promueve y respalda acerca de la comunión. Ahora, como movimiento de Calvary tenemos una posición neutral entre las dos posiciones más conocidas de lo que es esta práctica en algunos dogmas. Por ejemplo, vamos a ver esta palabra extraña que es transubstanciación y consubstanciación. Vamos a ver la diferencia entre transubstanciación y consubstanciación. La transubstanciación es lo que promueve el credo del catolicismo. Ellos básicamente aseguran que la galleta es carne de Cristo, que eso es en todos los sentidos cuerpo de Cristo. Y lo que ellos dicen es que esa galleta se transforma en ese momento y la galleta ya no es galleta, pero se reemplaza por cuerpo de Cristo.
literalmente, así lo promueven. Entonces ellos dicen que la apariencia física se mantiene igual, pero que se transforma en un elemento que es completamente el cuerpo de Cristo. Esa es la transubstanciación. Esa es una posición de un dogma que ustedes pueden verlo y buscarlo en la doctrina católica, que ellos aseguran y establecen eso como uno de sus principios de credo para compartir el pan. Ellos aseguran que los elementos son literalmente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Entonces, eso es lo que se conoce como transubstanciación, cuando la sustancia es completamente transformada a otro elemento, aunque no cambie su apariencia física. No creemos eso. Consubstanciación es la que apoya que el pan y el vino permanecen, pero que la sustancia de Cristo coexiste, como que Cristo también está en la galleta, pero también es galleta, y que la sangre también es sangre, pero también es vino. Entonces como que coexisten. Eso es la consubstanciación. Básicamente dice que las dos sustancias están implicadas en el artículo, ¿verdad? Eso tampoco tiene mucho sentido ni respaldo bíblico, porque dicen que la galleta se mantiene. La mayoría de las ramas luteranas lo explican y lo respaldan de esa manera. Ahora, bíblicamente podemos ver que la galleta es un símbolo para nosotros hacer memoria de ese que fue molido por nosotros. No creemos que Cristo está ahí, ni que coexiste dentro de la galleta, pero creemos que ese acto nos puede traer a memoria la manera en la que Él fue molido, en la que Él fue despedazado, en la que Él fue entregado por nosotros, para Él poder entrar en nosotros de una manera representativa. Así es como lo creemos, y creemos que es una ordenanza de la Escritura entenderlo de esta manera. Así es como la Biblia lo enseña. Él tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros, ¿verdad? Que esto soy yo, ¿verdad? Y cada vez que me coman van a estar comiendo a mí. No, hacer esto en memoria de mí. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es el propósito que tiene el practicar de este acto, de comer el pan, de beber el vino? Es un propósito de hacer memoria en común, como iglesia, como congregación, ponerse de acuerdo y tener coinonía. La institución de la Santa Cena, como una de las ordenanzas, tiene como objetivo principal que la iglesia tenga comunión, que estemos de acuerdo en una misma cosa, que haya compañerismo, que haya asociación íntima y que haya participación conjunta. Por eso es que leemos estos versos varias veces o hacemos alguna lectura referente a lo que Cristo hizo, porque no se trata de representar o de comer algo que nos va a santificar en sí mismo, no. Se trata de entender el propósito y la asociación de esa galleta y ese fresco con lo que hemos creído que Cristo ha hecho, ¿verdad? Con el poder de su sacrificio. Y hacemos referencia a lo que Cristo hizo en común. Tenemos eso en común y en compañerismo tomamos esa práctica juntos. El siguiente versículo que vamos a ver, que refuerza esta idea, es lo que leemos en 1 Corintios 10, versículos 16 al 17. Dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí podemos ver claramente cómo Pablo está utilizando la representación del pan como un mismo cuerpo. No está diciendo que es literalmente, pero está diciendo que es la comunión de la sangre de Cristo, que es la comunión del cuerpo de Cristo. Es decir, el propósito de esos elementos es que como iglesia tengamos en mente la misma
cosa, el mismo sacrificio, el mismo Jesús, la misma enseñanza, la adoración al mismo Cristo, al mismo acto. Entonces, eso es el propósito como iglesia de realizar este acto, esta ordenanza. El siguiente propósito de la Santa Cena o la comunión es un acto de proclamación. ¿Cómo se anuncia el Evangelio? De esta manera se anuncia el Evangelio fundamentando la entrega sacrificial de Cristo. Cualquiera que come la galleta y bebe del vino, tal vez no entiende muy bien, pero si le preguntan a usted por qué se comen eso, ¿verdad? ¿Por qué el pan? ¿Por qué el vino? Es muy sencillo para cualquier creyente poder anunciar el Evangelio a través de ese acto y decir, bueno, porque la galleta representa a Cristo y el vino su sangre, entonces su cuerpo tuvo que ser molido por nuestras culpas, su sangre tuvo que ser derramada, porque sin derramamiento de sangre no hay, ¿verdad?, perdón de pecados. Entonces Cristo tuvo que cumplir esa obra, y cuando hacemos eso, comemos eso, recordamos lo que Él cumplió a nuestro favor. Y ahora nosotros lo aceptamos porque creemos como Él lo instituyó. Haced esto en memoria de mí. Como Jesús lo hizo, como Jesús lo ordena, lo hacemos así, recordando lo que Él ha hecho. Entonces funciona bíblicamente, es una práctica que nos permite evangelizar, que nos permite llevar a las personas a un propósito de Cristo. Entonces es un propósito de proclamación, y lo vamos a ver en el siguiente verso que lo respalda así. 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y beberes de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese es el propósito por el cual la iglesia también participa en conjunto de este acto y promueve la práctica de traer a memoria el sacrificio de Cristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por favor. Bueno, es una pregunta que voy a hacer representando el aspecto, no la voy a proceder en nada más que escuchar. Porque muchas veces he visto, no solo aquí, lo he visto en otros lados, que dan la Santa Cena y hablan todo eso, estoy de acuerdo, todo está bien, pero no hablan en el versículo 27 al 29, yo creo que me explica eso. ¿Cuál capítulo? 1 Corintios 11, 27, 28 y 29. La bolita del agua es porque yo veo que el agua que todo el mundo lo tome, pero no se le pone alerta a la persona qué consecuencias debe tener por lo que dice eso. Claro, el de analizarnos y estar seguros para no tomar juicio, eso lo vamos a ver más adelante, y eso es buena pregunta, sí, ahorita lo vamos a ver más adelante. Y eso es la idea también, digamos, proclamar el Evangelio siempre va a ser el propósito como en cada obra, o sea, en el elemento y en los elementos en sí hay una explicación que nos guía a Cristo, al arrepentimiento, a la humillación y a hacer la memoria de que fue por mi culpa que Él fue molido de esa manera. Entonces es importante también recordar quiénes, y eso lo vamos a ver más adelante, quiénes sí deberían de participar de este acto. Es algo que Jesús instituyó, como vamos ahí, no lo hizo en la plaza, ¿verdad? O en la sinagoga abierta, lo hizo con sus discípulos, con los que le conocían, con los que entendían cuál era el propósito de estos elementos y su explicación, ¿verdad? Entonces eso es, bueno, lo vamos a ver ahorita. El siguiente propósito al final para el acto de la Cena del Señor es el autoanálisis. Se reflexiona y se invita al arrepentimiento. Muy bien, aquí vamos a ir integrándonos un poco con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta imagen ahí está bonita, ahí están todos orando afuera, así que la gente de verdad lo analice y lo tome personal, porque miren lo que dice en 1 Corintios 11 del verso 27 al 29. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Verso 29.
porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto es una alerta que nos da la Escritura, de que esto es un acto que no se toma a la ligera. Si Jesús lo estableció y lo indicó, la referencia real de que su cuerpo iba a ser molido, y Él dio gracias por esto, sabiendo lo que le iba a costar, es porque no es un juego, y eso es importante. Tenemos que asegurarnos, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, que no lo estamos haciendo por la razón equivocada. Recuerden, Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Y yo sé que nadie va a llegar un domingo con todos los checks de perfección diciendo, bueno, ahora sí que me traigan ese pan y la copa porque yo me lo merezco. Jamás, nunca alguien va a poder entrar en esa posición. Pero al hacerlo en memoria, al arrepentimiento, no solamente a su perdón y a su regalo por gracia, pero también a su llamado de que si son mis discípulos, obedecer mis mandamientos, ¿verdad? Que si quieren tomar mi cruz, ¿verdad? Quieren seguirme, tomen su cruz y síganme. Quieren ser mis discípulos, quieren guardar su vida, deberán perderla por amor a mí. Eso es lo que viene a memoria de mí también. Entonces, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, tenemos que ser conscientes que en ese tiempo estamos valorando el acto que Cristo hizo a nuestro favor. ¿Y cuál es nuestra posición? Culpables. Entonces, al nosotros analizarnos y decir, bueno, yo sé que soy culpable de esta falla que he cometido y estoy mal en este sentido con mi Dios, tengo que pedirle perdón. Ese es el momento correcto para hacerlo. Pedirle perdón de corazón, no pensar, bueno, voy a tomar la Santa Cena y ahí veré después si cambio eso, o bueno, no está mal, y empezar a justificarnos o a hacer las cosas a nuestra manera. Así no es lo que Cristo enseña. Y cuando pensamos en participar de esta ordenanza y de este acto, es una aceptación también de que Cristo va a morar en mí y que es el Señor y mi Salvador. Entonces, creo que eso responde a la pregunta, ¿verdad? No es algo que se toma a la ligera, pero es algo que practicamos también con celo, con reverencia y con entendimiento. Y una persona que no lo hace de esa manera, que está tomándolo a la ligera o está burlándose, es una persona que está tomando juicio y condenación para sí mismo. Eso es serio. Gracias por el aporte. Sí, vamos al siguiente. Entonces, ¿quién puede participar de la comunión? La Biblia nos enseña claramente que únicamente los creyentes, aquel que camina en arrepentimiento, no necesariamente en perfección, porque ninguno podría participar, pero en arrepentimiento, el que dice, bueno, yo reconozco mi necesidad y soy consciente que lo que Cristo hizo fue por mi culpa, y lo reconozco y lo acepto, y me comprometo a dar mi mejor esfuerzo, a dar mi vida en obediencia, a seguirle no solo como mi Salvador, que cumplió ese acto por mí, pero como mi Señor, que me guía a perdonar a los que me ofenden, a amar a los enemigos, a poner la otra mejilla. Ese es el compromiso, el que camina en arrepentimiento, buscando agradarle. El siguiente. En 2 Corintios capítulo 13, verso 15 dice esto: examinaos a vosotros mismos, no a los demás, no viendo quién anda sandalias o short. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esto es una reprensión directa. Necesitamos tomar un autoanálisis. Nosotros no podemos ir por la vida creyendo que merecemos el sacrificio de Cristo y que ya tenemos el favor asegurado solo porque así nomás. No, hay un compromiso que tenemos que aceptar, y eso está implícito en el participar de la cena del Señor. El tomar la copa, el tomar el pan y procesar el acto
Eso es una aceptación, es un compromiso, es una participación voluntaria, y es necesario que cada uno de nosotros se examine a sí mismo y sepa, Cristo vive en mí, y si en ese momento el Señor le está trayendo algo a su memoria que usted sabe que tiene que corregir, es el momento de humillarse, reconocerlo y arrepentirse de corazón, porque nadie más podría darse cuenta, pero si el Espíritu Santo se lo está revelando, gracias a Dios, porque es una oportunidad de reforzar ese vínculo y poder caminar de nuevo en vida nueva y poder proclamar de su salvación y sus promesas a otros a través de esta práctica. Para ya cerrar con este tema, vamos a tomar unos minutos. Si alguien tiene un comentario, una pregunta más, por favor. En muchas iglesias o congregaciones, religiones también, se estandariza el poder participar de la Santa Cena. Y incluso por esa lista de check que tienes que cumplir, te dejan fuera. Porque no has cumplido con algo que ni siquiera es importante para definir su salvación o no. Por ejemplo, si no se ha bautizado, usted no debe participar de la cena. Si estás en pecado visible, no puedes participar de la Santa Cena. Y entonces, por lo menos yo crecí muchos años siguiendo esa línea o entendiéndolo como lógico de esa línea, pero obviamente después de esta explicación me queda claro que es algo personal, es algo que mi compromiso es que si acepto tomar eso, lo hago porque sé que Cristo murió por mí y lo estoy haciendo recordando eso que hizo por mí, y que de ahí en adelante yo haré lo posible para seguir santificándome, buscando su palabra para santificar, aunque nunca voy a lograr la perfección, porque siempre voy a llegar a buscar este acto de recordarlo cargando el pecado. Pero entonces queda claro que no es correcto, que hay un estándar más que su evaluación interna y tratar de hacer un cambio en su vida a partir de reconocer que Cristo hizo por mí en la cruz. Exacto. Bíblicamente no se excluye a nadie. No hay un verso que usted pueda usar para excluir a alguien o prohibirlo. Bíblicamente hay una advertencia personal para cada individuo, pero es una invitación. Sí, perdón, eso lo digo porque pasa hasta incluso un niño menor de 12 o 13 años quiere tomar la copa y la galleta, y hay gente que se espanta o se ofende o lo ve mal, o sea, hasta ese punto, ¿verdad? Entonces, yo creo que siendo un cristiano maduro y entendiendo lo que la palabra manda, eso no es más que importante para que ese niño crezca en una doctrina donde tiene que estar recordando eso. Para mí, ¿verdad? O sea, si no lo Por eso era lo que él dice, por eso yo le hice la pregunta. Por ejemplo, en mi testimonio, en su lugar, en el centro, cuando yo empecé a ver, el pastor sí tenía costumbre de hablar todo eso hasta el 19. Entonces, cuando yo escuché esos versículos, yo me estudié a mí mismo en ese momento, y por eso yo decidí no tomar la decisión, y yo dije a mi esposa, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, y yo me bauticé, para yo recibir la Santa Cena, porque ahí me sentía libre de eso. Correcto. Tuvo su convicción. Por eso le hacía esa pregunta, porque es bueno expresar lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios está expresando. Es ya que quiere tomarlo así, sabe lo que está haciendo. Correcto, sí, de hecho fue lo que pasó con Judas en la misma mesa, ¿verdad? Él fue invitado, Jesús nunca lo rechazó, le advirtió y le invitó. Entonces, si alguien conscientemente participa de manera indigna
eso es un peligro para sí mismo, y es bueno tener esa advertencia, esa alerta clara, no tomarlo a la ligera, pero también saber que el acto en sí es una oportunidad, porque nunca podremos saber si en ese momento esa persona que tal vez a nuestros ojos está desordenada en su vida, está humillando su corazón completamente, genuinamente, y el Espíritu Santo está haciendo una obra transformadora en ese día que participó y comprendió, ¿verdad? Entonces es una invitación abierta que como iglesia nos ponemos en conjunto, en común, en nuestra mente, no pensando, no sé, estamos pensando en la obra de Cristo, en memoria de Él, cada individuo, en eso, ahí es donde se ejerce la oportunidad para que haya salvación, haya vida eterna también en la práctica de esta ordenanza. Entonces, antes de empezar con el de bautismo, vamos a tomar unos minuticos para tomar el cafecito y ya casi seguimos después de estos comerciales. Bueno, entonces estuvimos hablando sobre la cena, la comunión del Señor, las ordenanzas que la Biblia enseña para la iglesia, que debemos promover y practicar, impulsar de manera intencional como sus discípulos. Vimos el poder de la Santa Cena, pues, de esta práctica, el propósito, la institución, la manera, ¿verdad? Y el cuidado que debemos de tener con esta ordenanza, esta práctica. Entonces vamos a iniciar con el siguiente tema. Traté de mantener una presentación similar, a una línea igual al de la cena para que lo podamos ir siguiendo como en línea. Entonces vamos a estar hablando del bautismo. Vamos a empezar con el primer punto, que es el bautismo instituido por Jesús. ¿Cómo es que la Biblia nos muestra que Cristo mismo es el que instituye el bautismo como una práctica necesaria, una indicación para su iglesia, para impulsarlo, para respaldarlo y para promover esta práctica, el bautismo en agua? Vamos a aclarar que el bautismo del cual vamos a estar hablando es una ordenanza que debe hacerse con entendimiento, al igual que la cena del Señor. Es interesante, pero los dos ordenanzas que tenemos bíblicamente implican que haya una comprensión para poder ser ejecutadas de una manera bíblica. Tanto así, la cena del Señor, aquel que toma y bebe del pan está reconociendo, haciendo memoria, entendiendo de quién se trata este acto, este evento. Igual el bautismo, miren lo que dice en Mateo 28, versículos del 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas son palabras de Cristo. Él está dando una indicación, ese id, ¿verdad? Por tanto, id. Eso no es una sugerencia, no es una narración, es una indicación, es un mandato. Lo que el Señor está haciendo, está delegando a sus discípulos, a su pueblo, a su iglesia, una función. Y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que Jesús está instituyendo es una práctica necesaria para la iglesia. Y vamos a ver cómo es que también se ve en las epístolas de los apóstoles, cómo ellos lo respaldan y lo impulsan, y cómo también es una práctica que se ve en la iglesia primitiva. También vamos a ver el significado que hay en el acto en sí, cómo promueve el Evangelio de Cristo, cómo apunta específicamente al entendimiento de la obra redentora de Cristo, así como vimos en la ordenanza de la comunión, esta práctica cómo nos lleva al sacrificio y nos lleva al Evangelio. Vamos a ver también cómo el bautismo en sí explica
y es una expresión anunciado. Entonces, vamos a ver el versículo, cómo es que los apóstoles, podemos ver bíblicamente que los apóstoles lo promueven también. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay una intención aquí, cuando Pedro está lleno de euforia, ¿verdad? Y él los manda y les dice: arrepentidos, ¿verdad? Y él está explicándoles: arrepiéntanse, es necesario que hagan estas cosas, que el que ha entendido el Evangelio, es necesario que se arrepienta, es necesario que se bautice, es necesario que reciba el Espíritu Santo. Parece que cronológicamente Pedro lo está explicando, lo está diciendo, tal vez cronológicamente no es la manera, ¿verdad? La acción del Espíritu Santo entendemos el acto de proclamar esta salvación que hemos recibido a través del bautismo, pero bautícese cada uno de vosotros es una indicación puntual de los apóstoles, de la Escritura. En muchas ocasiones vemos cómo la iglesia impartía y respaldaba y ponía en práctica de manera intencional el bautismo en agua. Vamos a la siguiente diapositiva. El bautismo, ¿qué es? El bautismo representa y asocia con el acontecimiento espiritual experimentado. Vemos la muerte, la sepultura y la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que representa el bautismo? Es ese acto que ya hemos experimentado en lo espiritual. El bautismo en sí no genera salvación. El bautismo no es que alguien que va y bueno, vamos a orar por usted y lo vamos a meter en el agua en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y sale salvo. Eso no es lo que es el bautismo. El bautismo es una representación, es un acto representativo de lo que ya sucedió en nuestro espíritu. Cuando entendimos, estábamos muertos en el espíritu y entonces decidimos morir, ser sumergidos, sepultados con Cristo para resucitar así con Cristo. Entonces el acto en sí representa y asocia el acontecimiento espiritual que experimentamos. Miren lo que dice en Romanos 6, del 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Escritura aquí en Romanos? Que el bautismo en sí es una representación de lo que hemos decidido. Hemos decidido morir a nuestras prácticas humanas, naturales, pecaminosas, a nuestro viejo yo. Es el que se bautiza, es alguien que dice: bueno, yo entiendo lo que Cristo ha hecho por mí, yo sé que su obra redentora es verdadera y yo lo he experimentado y estoy convencido de que hay una verdad en esto y quiero que otros sepan que estoy seguro de que tomé la decisión correcta y yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que otras personas puedan entender que yo decidí morir a mi viejo yo y que ya no vivo como antes, que ahora quiero andar de una manera diferente, quiero hablar de una manera diferente, quiero perdonar de una manera diferente, quiero proyectar mi vida en otro rumbo distinto al que conocía anteriormente. Entonces, el acto del bautismo es esto: alguien que ha decidido demostrarle a los demás su disposición por morir a sus viejas obras, a su vieja percepción, a su vieja identidad, y ahora desea vivir una vida nueva, así como Cristo cuando lo resucitó demostró que había una gloria mayor, una promesa mayor, y esa es la decisión que el creyente anuncia cuando toma el paso de obedecer en el bautismo. Entonces, primeramente, el bautismo es una representación que se asocia con un acontecimiento espiritual que ya experimentamos. El siguiente, el bautismo
se hace en obediencia. El bautismo es el primer paso del discipulado, dice ahí, pero no, el del discipulado. Es que la secretaria escribió mal ahí. Está en carrera, ya, qué vergüenza. Y no voy a cometer ni un error para no ser como Cris, no es. Ya no puedo tomar la Santa Cena. No. El primer paso del discipulado es ese que dice, ok, entiendo qué es ser un discípulo, acepto el reto, comprendo que tengo que vivir distinto, no para ganarme la salvación, pero en respuesta a esa salvación que está activa en mí. Ahora yo quiero hacerlo, yo quiero obedecer a Cristo, yo quiero copiarlo, imitarlo, que mi vida sea un reflejo, que cuando alguien me conozca, en algún punto termine asociando mi carácter, mis reacciones, mis conversaciones con este Mesías que vino a anunciar un reino eterno. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, es el primer paso de alguien que ha decidido ser discípulo de Cristo. Alguien que dice, yo quiero obedecer a Cristo. Entonces, miren cómo Jesús lo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No lo hacemos para ser aprobados o para que la iglesia diga, bueno, ahora sí, ya que se bautizó, y ahora sí puede dar clases en la escuela dominical o tocar el cajón, ¿verdad? No es para eso, no es un check para progresar en la situación logística de la congregación, no, es una proclamación consciente del reto que se ha aceptado y de la libertad que hemos experimentado por medio de la salvación de Cristo. Eso es la obediencia. Cuando entendemos la importancia de ese acto y la oportunidad que hay, tal vez es alguien que no tiene muchas palabras, es tímido, callado, así como yo, y esa persona dice, ¿cómo hago yo para contarles a los demás lo que Cristo ha hecho en mí? No me trabo, me cuesta, no me siento capaz de poder explicarles. Entonces vamos y se bautiza frente de todos, invita a sus amigos, venga y proclame, yo quiero morir al viejo yo y he decidido vivir una vida nueva, que Cristo sea mi Señor. Eso es una manera de proclamar, es una manera de obedecer, es una manera de recalcar que usted ha decidido vivir la vida que Cristo le ha otorgado, una nueva vida, una nueva identidad. Entonces es un proceso. Primeramente se entiende el Evangelio, después de que se entiende, se recibe, se experimenta la libertad, se comprende el reto de que eso es morir al viejo hombre y se entiende, ahora yo voy a vivir una vida nueva, quiero hacerlo. Y esa es la oportunidad de manifestarlo públicamente. Eso es el bautismo, es obediencia. El siguiente, el bautismo es una inmersión completa. Es imposible que alguien se bautice de una manera superficial, ¿verdad? O voy a mojarme nada más la cabeza. La idea de ser sumergido complementa la acción de entregarse completamente, de morir al viejo hombre. Si vemos la escritura, no dice que nosotros controlemos el viejo hombre o que calmemos al viejo hombre o que disimulemos. Dice que no, que hay que hacerlo morir, hacer morir las obras de la carne. Eso es lo que hacemos y proclamamos al bautizarnos. Es necesario sumergirse completamente en el agua. El acto en sí, eso anuncia, eso representa. Entonces, alguien que se sumerge completamente está cubierto totalmente del agua. Eso básicamente anuncia que estamos cubiertos completamente de una decisión diferente, una identidad distinta, que ahora hemos sido lavados, y no es que el agua quita el pecado, ¿verdad? Porque el interno, pero es una manera de anunciar, así como esta agua mojó todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies completamente, así también Cristo me ha limpiado completamente de mis pecados y no hay ninguna culpa en mí, porque Él me ha hecho libre y ahora yo quiero utilizar esta oportunidad para que otros le conozcan y experimenten esta vida nueva. Es una ordenanza lindísima. El bautismo es algo que
A mí me gustaría hacerlo cada vez que hay oportunidad, pero es bonito el hecho de hacerlo público. Dice Mateo 3:16, Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como un paloma y venía sobre él. Ahí la Biblia describe claramente que él fue sumergido completamente, ¿verdad? Juan el Bautista no fue que lo mojó así, ¿verdad? No, y también nos describe que él fue consciente para aceptar esa acción. Él caminó hasta donde Juan, de hecho Juan le dijo, yo no soy digno ni de atarle las sandalias de usted. Y él dijo, es necesario que esto acontezca, es necesario. ¿Por qué? Para darnos un patrón en el cual nosotros podemos seguir en obediencia. Es necesario que esto suceda. Era necesario. ¿Por qué? Porque es una necesidad que como iglesia ahora debemos replicar. Es un acto que como iglesia debemos impulsar y aprovechar. Hay un propósito en el bautismo. No es un día bonito en familia, no es solamente un paso más para involucrarse en un ministerio. No se trata de eso. El bautismo es un acto de expresión pública de una decisión consciente que se ha tomado para seguir a Cristo. Por eso es que como movimiento en Calvary Chapel no creemos que sea bíblico el bautismo de niños, porque son criaturas inocentes, inconscientes de lo que representa el acto del bautismo bíblico. Según la Escritura, cuando Jesús se bautiza, Él camina, Él declara y Él acepta y reconoce. Cuando toma la decisión de proclamar el Evangelio, lo hace en obediencia, sabiendo es necesario, no para que yo sea salvo, pero es necesario para que yo culmine mi mensaje público, que le cuente a los demás la decisión que ya yo tomé. ¿Y por qué no lo haríamos, verdad? ¿Por qué un cristiano, por qué un creyente se negaría a proclamar públicamente el regalo tan grande que ha recibido de la salvación, verdad? A veces se impulsa a las personas, tienen que bautizarse, mire que hágalo, y hemos sido muy cuidadosos con eso también, con los niños y los adolescentes, de que el ánimo por que den el paso no se convierta en un peso que al final lo hagan para que ya papi no me moleste más, ya, bueno, si me dejan de molestar con eso, ya me bautizo, ya. Ese no es el propósito del bautismo. Lo promovemos, lo anhelamos, lo impulsamos, pero no lo imponemos. No es algo que se obligue. Es una ordenanza, es una indicación, pero no es una obligación o algo que alguien debe de hacer para ser aprobado o para ser aceptado. Es un paso que se da voluntariamente. Por eso un niño no puede, un bebé no puede participar de este acto, o si se le ejecuta, no es algo que bíblicamente tenga un respaldo, un sustento, un propósito. Inmersión completa. El siguiente versículo, miren lo que dice, Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón junto a salir, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Es necesario para bautizarse que haya agua, eso es muy necesario. Ahora he visto últimamente, algunos años para acá, que se coloca hasta una piscina, ¿verdad? En el lugar, tal vez no hay río cerca o se ve bonito eso. Y eso es necesario que alguien sea completamente sumergido. No es como un lugar específico. La Biblia no dice que tiene que ser en una quebrada o en un río o en el mar muerto, como Pastor Chris, que fue allá y tuvo el privilegio. Me lo ha contado como 5 veces. Entonces, no es que la es aprobado, es válido, bíblicamente no. Lo que el bautismo es un acto de expresión pública, es un acto de comprensión, de salvación pública, donde nosotros
le queremos hacer saber a los demás lo que ya ha acontecido en nuestro espíritu. Ese es el propósito del bautismo. Por eso muchos venían y eran bautizados ahí en público, en los ríos. Era el lugar donde convergían y ahí Juan el Bautista pues agarraba y sacaba provecho y mandaba a todos bautizados, y ese día se predicaba el evangelio, un cambio en la vida, en la mentalidad de las personas que motivaba a otros, ¿verdad? ¿Quién puede ser bautizado? Únicamente los creyentes que han comprendido de una vida nueva. No es bueno que alguien se bautice por la presión de sus papás, o porque tiene el deseo de ser el baterista de la iglesia o el guitarrista, y si no se bautiza, o porque nunca lo dejan tomar la Santa Cena, entonces ahora para convencerlos. No es por eso. El bautismo es exclusivo para el creyente que ha comprendido y ha aceptado el reto de vivir una vida nueva. Por eso es que hay tanta alegría y tanto gozo cuando alguien dice quiero bautizarme, porque ese paso de obediencia, ese paso de fe, de expresión, es un ánimo para los que ya hemos transitado y hemos vivido esa experiencia. A mí personalmente me explota el corazón de gozo de ver esta persona quiere involucrarse y está decidido a que todo se encuentra, y eso significa mucho. Entonces uno se siente como motivado y está esa felicidad, esa alegría. Entonces esas personas es necesario que se bauticen. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de animar y buscar la oportunidad para que las personas se bauticen, declaren su fe, pero tenemos que estar seguros que son creyentes que han aceptado el reto y comprenden el propósito del bautismo, ¿verdad? Que no es un momento de fama donde va a decir todas las palabras para que la gente le aplauda, no, es un momento para glorificar a Dios y anunciar lo que Él ha hecho en su vida y lo que significa para usted. Miren, en Hechos 2:41, como lo vemos en Hechos, esta ordenanza, ¿verdad? Lo hemos visto ya en Jesús, como lo enseñó, ahora lo vamos a ver en Hechos, cómo se ponía en práctica. Vimos también cómo los apóstoles respaldaban esta indicación. En Hechos, la iglesia primitiva dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es necesario que los que sean bautizados son personas que reciben su palabra, los que recibieron su palabra, no los que tenían ganas de meterse al río, no los que tenían mucho calor o los que se dejaron llevar por la mayoría, no, los que recibieron su palabra fueron bautizados, porque la palabra del Señor es un reto, es un cambio, es el símbolo de sumergirse en el agua. Eso implica una entrega consciente, una aceptación de un reto a vida nueva. Vamos a ver el siguiente verso. Uno más. En Hechos 16, versos 31 al 33, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron, ¿qué? La palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Eso es glorioso. Eso fue cuando ellos fueron liberados y estaban predicándoles a esta familia, el carcelero, y ellos creyeron, y era de madrugada, estaban en la pura noche, y ellos entendieron porque le explicaron. ¿Qué les hablaron? Les hablaron la palabra del Señor. Básicamente les están diciendo: esto es lo que Cristo hizo por ustedes, esta es la promesa que ustedes tienen. Y ellos, al entenderlo y aceptarlo, dijeron: pues, ¿qué sigue? Y pues, ahora que están creyendo, y los tomaron esa misma hora de la noche, sin perder tiempo, y fueron, le lavaron las heridas, y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Es algo que deseamos que todas las personas logren. El bautismo es una meta que cada creyente debe de proponerse. Es una decisión personal, no es algo que imponemos, obligamos, pero es algo que animamos, impulsamos.
para que las personas puedan experimentar ese reto de vivir una vida nueva públicamente. El siguiente versículo, esos son 3 errores comunes, ya para ir cerrando. Sí dije, ¿verdad?, que el bautismo no salva. Eso quiero subrayarlo. El bautismo no es para salvación, no añade santidad, no hace a alguien más cercano a Dios. El bautismo es una expresión de algo que ya pasó, que es una expresión externa de algo que ya ocurrió en el interno. Entonces, errores teológicos comunes. Sacramentalismo. La ordenanza otorga la gracia salvadora. Básicamente es decir, tomes este vino y esta galletita para que Dios haga algo en su vida, para que lo santifique, o vaya, venga, para meterlo al agua, para que usted salga cambiado, y como otorgarle salvación o gracia o poder al acto en sí. Eso es un extremo, un error teológico. Eso no es lo que la Biblia enseña. El acto en sí no tiene ninguna gracia salvadora, no tiene ningún aporte en la salvación que ya Cristo cumplió, no trae ningún beneficio o favor espiritual que no haya sido ya dado por las riquezas en gloria. Es un acto que hacemos creyendo y haciendo memoria y proclamando lo que Cristo ya hizo. No es que el acto en sí genera algún favor o salvación para los que lo practican. Está ese error teológico, como adiosar o superpoderizar, no sé si esa palabra existe, pero darle superpoder al acto. Eso es sacramentalismo. Luego está el ritualismo, que es cuando es la práctica religiosa y vacía, ¿verdad? Cuando dice, bueno, eso es lo que hacemos, no sé ni para qué, pero bien, ¿verdad? Es lo que todos hacen, bueno, otra. Y eso es ritualismo. O cuando dicen, no, que hoy me voy a poner camisa, me voy a tapar, porque hoy hay Santa Cena, hoy tengo que ser como lo más santo. No, eso es un ritual, eso es creer que usted está modificando las cosas para que Dios lo vea. No, el acto en sí es un acto que nos lleva a memoria, que nos hace analizar, que nos lleva al autoanálisis y algo que nos reta, tanto la comunión como el bautismo. El ritual vacío es religiosidad, eso no tiene ningún impacto en nuestra vida. Y por tercero vemos el descuido. Ese es el otro extremo, cuando dice, bueno, llevamos 4 domingos sin tomar la cena del Señor. ¿Quién se acuerda, verdad? O decir, bueno, ya, y ese quiere bautizarse, pero no, ahí páselo al baño ahí, que se echa agua y desprestigiar la oportunidad en el acto. El acto en sí está establecido, tiene una manera, una forma, un porqué. Entonces, cuando partimos el pan, cuando tomamos el vino, hay un porqué, oramos, hay un porqué, detenemos el momento y hacemos conciencia, pero traemos nuestra mente a ese momento de entrega, de sacrificio, ¿verdad? Hablamos de esa promesa eterna que ahora tenemos en Él. Cuando alguien se bautiza, hay una manera de hacerlo, ¿verdad? Vamos a donde hay agua, vamos a un lugar donde Él puede hacer pública esa fe, donde cantamos, nos alegramos, nos regocijamos porque alguien más se ha sumado a vivir una vida nueva. Eso es algo que tiene un propósito, un porqué en su forma. Entonces, descuidarlo por ignorancia o por simple negligencia es un error que también puede cometerse. Entonces, no es darle un superpoder al acto, ni tampoco quitarle la total importancia, ni tampoco hacerlo algo religioso y metódico, porque el propósito siempre va a ser que sea una herramienta para que nosotros podamos evangelizar. Si alguien no tiene idea de Cristo y le pregunta a usted por qué se bautizó, esa respuesta tiene que tener la información suficiente para que esa persona entienda de qué se trata la redención y cuál fue la obra que Dios hizo a través de su Hijo para la humanidad. Si alguien pregunta, ¿por qué toman pan y vino? ¿Por qué eso? El primer domingo del mes, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué oran eso? En esa respuesta está la oportunidad para que haya salvación, para que el Evangelio sea esparcido, para que usted pueda explicarle a alguien la promesa que Cristo ha logrado en la cruz por él. Entonces, las ordenanzas
no son métodos para oprimir a las personas o para que sean obedientes o para que hagan un ritual juntos. No, las ordenanzas son oportunidades que Dios nos da bíblicamente y nos da indicaciones con un porqué. El propósito es llevar los pensamientos, llevar la gloria y todo a Cristo. Todo el propósito de la ordenanza siempre va a ser proclamar el Evangelio y nosotros hacer público la experiencia que hemos recibido en nuestro interior. Amén. ¿Algún comentario? Lo que quiero saber, porque yo estoy seguro, como usted dice, que cada chat, pues yo me abrazo a lo que dice la palabra de Dios, no me abrazo a un hombre y a otro. La disculpa, me hablo así, ¿verdad? Con todo respeto. La del bautismo. Bautizamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque hay mucha controversia sobre eso. Sí, nosotros creemos en lo que Cristo enseña en la Biblia, digamos, y es lo que hacemos al decir Calvary Chapel, es como no enredarnos con todos los otros movimientos que pueden haber que se titulan cristianismo, ¿verdad? Y al ser más bíblicos, creemos en lo que Jesús dijo, ¿verdad? Y por todo el mundo, hacer discípulos, ¿verdad? Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces creemos que esa es la manera correcta de bautizar a una persona, de un creyente, porque alguien que ha creído y ha dado el paso para ser bautizado, no es alguien que solamente cree en el Jesús que murió en la cruz, es alguien que sabe que al final de este tiempo está el Padre en el trono que va a realizar un juicio. Es alguien que entiende que el Espíritu Santo ahora mora en él y ya no va a sentir comodidad errando y ofendiendo a Dios. Ahora es alguien que su vida, al ser bautizado, entiende, estoy ligado al Dios soberano, ¿verdad? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y mi vida es una proclamación de este reino. Sí, le hago la pregunta, yo estoy de acuerdo. Ahí. Le hago la pregunta por esta razón, porque muchos se están abajando de lo que Pedro dijo, pero eso tiene una enseñanza. Correcto, hay un contexto. ¿Por qué Pedro lo dijo? Tienes razón. Bueno, mencionarlo, sí, bueno, mencionarlo, claro, para terminar el tema completo en todas las esquinas, que no quede nada sin decir. Bueno, pues me alegro mucho. Si alguien tiene alguna pregunta durante la semana o algo que le llame la atención, yo estoy disponible, por favor. Para mí sería un gusto, un mensajito ahí, conversamos o pues oramos. Hoy quisiera cerrar con una oración y pues luego también si alguien quisiera conversar, orar por alguna cosa especial, también podemos reunirnos por ahí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este estudio de hoy, Señor, por esta noche que pudimos ser llevados a través de tu palabra, Señor, y conocer cuál es tu propósito de una manera bíblica, Señor, en los sacramentos, en las ordenanzas que tú instituiste, Señor, para tu iglesia. Hay un propósito, hay un porqué, y nos llenamos de regocijo al entender, Señor, cómo tú ejecutaste cada plan, Señor, y cada acción de una manera gloriosa para tú ser, Señor, glorificado, Señor, para que tu nombre sea exaltado y otros puedan conocerte, Señor. Te alabamos, Señor, y te pedimos que muevas los corazones de los que están indecisos, Señor, por proceder al bautismo. Tal vez ya han conocido tu promesa y están indecisos, Señor, si proclamar tu nombre de una manera pública. Anímalos, Señor, que ellos puedan comprender, Señor, la oportunidad. Te pedimos, Señor, también que uses el tiempo de comunión como iglesia, Señor, para que podamos meditar en tu obra, Señor, y que tú traigas corazones al arrepentimiento, Señor, en ese tiempo. Transformes las vidas, Señor, de una manera radical, genuina, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Usa este tiempo, Señor, el cual estamos aprendiendo, Señor, para poder estar capacitados y listos, Señor, para defender con amor, Señor, lo que tu palabra enseña. En el nombre de Cristo Jesús oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.